sin lugar a dudas, una de las mujeres íconos de la historia argentina, independientemente de lo que por allí pueda pensarse o decirse, pero lo que no hay ninguna duda es que ha tenido su presencia, corta presencia en la política argentina, un impacto realmente impresionante, ¿no? Amada por millones, odiada por millones, y a partir de una vida realmente corta pero muy intensa, porque desde su infancia muy triste en Los Toldos, cuando llega después a Buenos Aires y comienza una carrera artística que en realidad no fue demasiado exitosa, y también sufrió muchas consecuencias, muchas discriminaciones, hasta que, bueno, un hecho, podríamos decir, fortuito, en el año 1944, y cuando se produjo ese tremendo terremoto en la provincia de San Juan, que prácticamente la dejó devastada, y en oportunidad de un festival de box que se hizo en el Luna Park a beneficio de los damnificados por ese terremoto, ella la a Juan Domingo Perón. Bueno, a partir de ese momento se inicia una relación que la lleva a ella a transformarse en realmente alguien que tuvo muchísima influencia, ¿no es cierto?, en la política y fundamentalmente en Perón y en el peronismo. Eva, desde el momento mismo en que tiene esa relación y comienza a acercarse cada vez más, hasta que terminan definitivamente formando una especie de dúo que condujo al Partido Justicialista, al peronismo, durante, podríamos decir, los momentos más de mayor esplendor, cuando Perón ya gobernó por primera vez en su primera presidencia, y ella tuvo un rol fundamental. Tenía un rol fundamental porque a Perón le llevaba adelante o le coordinaba tres elementos que eran realmente fundamentales, tres elementos de poder. Por ejemplo, cuando recordemos que durante el peronismo el movimiento obrero, el movimiento gremial, tuvo la posibilidad de agremiarse, de estar en condiciones de defenderse, ¿no es cierto?, podríamos decir, de los abusos patronales, bueno, y también, por supuesto, los reclamos que tenían que ver con salarios, con condiciones de trabajo, bueno, todos esos temas, todas esas problemáticas, los gremialistas de ese momento primero la abordaban con ella, y cuando llegaban, ¿no es cierto?, cuando llegaban a Perón, ya Perón simplemente lo que tenía que hacer era firmar los acuerdos que ella ya había logrado. Además, durante ese periodo se creó la rama femenina del Partido Justicialista, que por supuesto su presidente fue Eva, y es algo que esa rama femenina que ella condujo con muchísimo éxito, porque en las elecciones donde Perón fue reelecto con el 62% de los votos, y habiendo logrado ella el voto femenino, porque recordemos que hasta ese momento la mujer no votaba, el voto femenino fue un logro que obtuvo ella, ¿no es cierto?, con los distintos tipos de gestiones que hizo, y que llevó a que la mujer votara por primera vez, y ese 62% que obtuvo Perón en el año 1952, donde fue reelecto, mayoritariamente, ¿no es cierto?, un porcentaje se lo aportó la mujer. Y la tercera situación que ella manejaba era la cuestión social, ¿no? La Fundación Eva Perón, donde atendía prácticamente durante todo el día. Nilda Cabrera, que era una enfermera que la asistía y que la asistió hasta último momento, hasta su muerte, decía que ella iniciaba sus actividades antes de las 7 de la mañana y las culminaba a la madrugada del día siguiente. Prácticamente no comía, y esto fue lo que también la llevó a no atender una enfermedad que finalmente la llevó a la muerte. También ella, digamos que a esa enfermedad, que fue la misma que tuvo su madre, que fue operada y, bueno, pudo salir, ¿no es cierto?, y realmente sanar esa enfermedad, ella no le prestó atención. En un acto del sindicato de taxistas, tuvo una descompostura. Bueno, cuando se la examina,
en un primer momento se piensa que es apendicitis. Así que se la opera de esa enfermedad, la opera el doctor Ivanišević, y cuando hace la cirugía se da cuenta de que realmente no era ese el problema, sino que había otras cosas mucho más graves. Cuando se lo comunica a ella reacciona de una manera violenta, podríamos decir, porque le pega un carterazo al médico y le dice que no quería hablar más del tema. Y además Ivanišević era ministro de Educación de Perón y eso lo obligó a renunciar. Lamentablemente esa desatención, esa cuestión de que ella no quería que se la tocara, llevó a que, bueno, en un momento determinado y con el avance de la enfermedad realmente, llegó un momento en que Perón comenzó a recurrir a distintos profesionales, los doctores Albertelli y Dionisi, que eran de Córdoba, que la asistieron durante mucho tiempo, durante más de 3 meses, y finalmente, y cuando ya la situación era gravísima, Perón convocó a un prestigioso cancerólogo norteamericano, el doctor George Pax, que vino, pero para que él pudiera examinarla, tuvieron que anestesiarla. Y ella nunca se enteró que quien la asistió y quien la examinó fue un médico norteamericano, porque odiaba, ¿no es cierto?, a los Estados Unidos de Norteamérica. Bueno, la semblanza de una mujer que realmente tuvo un impacto impresionante en la historia argentina, que tuvo una corta vida, pero que en esa corta vida realmente su presencia marcó un camino que es, podríamos decir que Perón y el peronismo no supieron o no pudieron seguir. Su fallecimiento temprano se notó enseguida. Perón perdió poder, el peronismo perdió poder, y finalmente el golpe de Estado de 1955 terminó con un proceso que, sin lugar a dudas, en la historia argentina todavía sigue teniendo un impacto fundamental. Y para el próximo programa, Maxi, vamos a hacer una comparación con otra mujer que, bueno, quizás la historia no la ha rescatado de la manera en que lo hizo con Eva, pero que su presencia también marcó un momento. Se trata de Encarnación Ezcurra, la esposa de Juan Manuel de Rosas, otro momento histórico totalmente distinto al que estamos en este momento tratando, pero que también esa mujer, su esposa, falleció podríamos decir, casi en la misma situación que Eva, ¿no? Por atender las cuestiones de su marido y por atender las cuestiones del Estado, no le prestó atención a su enfermedad y también falleció. Y su fallecimiento provocó un cimbronazo importante en Juan Manuel de Rosas y en los distintos estamentos de poder. Así que en el próximo programa vamos a hacer una comparación entre estas dos mujeres en distintos momentos históricos, pero que su presencia marcó un momento realmente importantísimo en la vida política argentina, ¿no? Lo de Eva, por el momento en el que se da, yo calculo que por eso trasciende tanto, ¿no? Porque la mujer no tenía ni voz ni voto en esa época. Exacto. Y ella fue la que impulsó, prácticamente, yo diría que en algún momento determinado hasta sobrepasó al mismísimo Juan Domingo Perón, porque había momentos donde él daba la impresión de que no la podía seguir como se dice habitualmente. Y hay un hecho que la marca de cuerpo entero, ¿no? Porque hubo una sublevación militar en Córdoba de parte del general Menéndez en el año 1952. Ella ya estaba muy enferma, ya estaba prácticamente recluida en la casa, en la residencia presidencial, que en ese momento era el Palacio Unzué, que se le llamaba, y donde hoy está la Biblioteca Nacional. En realidad no es el mismo edificio, porque la dictadura militar que llevó adelante el golpe de Estado en 1955 lo demolió después del golpe. Pero bueno, ella estaba asistida ahí en ese lugar por los médicos que te mencionaba recién, Albertelli y Dionisi, y no le dijeron en un primer momento que se había producido esa sublevación militar. Cuando ya la cosa había pasado y ya estaba controlada la situación, ahí fue cuando le informan. Ella lo llama a Perón,
y le dice, así que hubo una sublevación militar. ¿Quién la encabezó? Bueno, Menéndez. Fulano y fulano y fulano. Y ella le dice, me imagino que los habrá fusilado a todos. En realidad no los había fusilado. Y bueno, ese, ¿no es cierto?, ese carácter, esa manera de ser, marcó un momento, y yo digo que si no hubiese desaparecido de una manera tan temprana, sin dudas hoy la historia me parece que sería distinta. No sé si mejor o peor. ¿Tendríamos a una Eva presidenta? Y bueno, ella iba a ser candidata a vicepresidenta y tuvo que renunciar por justamente el tema de su enfermedad. Pero sin lugar a dudas que hubiese sido presidente, no tengo ninguna duda. Eso, el camino que ella iba marcando y la manera en que llevaba adelante todas las cuestiones políticas, y además la adhesión que ella tenía, ¿no es cierto?, de gran parte del pueblo, sin duda se la hubiese llevado a ocupar, no tengo duda, la primera magistratura, ¿no? Profesor, ¿qué película me recomienda que esté más acercada a la historia real de Eva Perón? Bueno, películas hay muchas, pero, por ejemplo, hay una que a mí me impactó muchísimo, que no me acuerdo en este momento exactamente el título, pero es el momento donde, después de que ella fallece, ella fue momificada, podríamos decir, y esa película, el doctor que hizo ese trabajo cuenta, ¿no es cierto?, todo el momento en que llevó adelante esa momificación, y aparecen muchas cuestiones políticas, ¿no?, también dentro de esa película. Y en alguna oportunidad visitamos el espacio donde el médico hizo el trabajo, el edificio de la CGT en Buenos Aires. Bueno, realmente fue un momento muy emotivo, muy particular, porque uno se imaginaba que allí estuvo trabajando, ¿no es cierto?, en esa momificación que todavía perdura, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, y que fue uno de los motivos también de ataques, de situaciones que realmente no se condicen con un momento que tiene que ver con la historia nada más, no hay otra explicación. Ahora estoy recordando que esa película se llama La tumba sin paz. La tumba sin paz. Claro.